Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente en vivo el debate en la tele. Hoy se tomó el viernes Victoria. Eso del viernes, tomarse el viernes por el fin de semana largo, vio cómo son las cosas, pero bueno. Buenas tardes para todos. Tenemos debate caliente, tenemos debate en vivo. El primero va caliente dentro de las posibilidades. No, porque va a ser calor, 30 y pico de grados. No fogoné, Clara, no fogoné. A mi juego me llamaron. Presentamos el tema y después se los comento. El taller del viernes fue convocado por Presidencia y allí Rodrigo Ferrés, el redactor de la ley, explicará los contenidos técnicos de la norma, según dice la invitación. Este jueves, la Comisión Pro Referéndum envió una carta al presidente Lacalle Pou, en donde dice que es positivo que el gobierno informe, aunque lamenta que esto no haya ocurrido antes. La comisión agrega que esta instancia de debate se da porque se consiguieron 800.000 firmas para someter a referéndum parte de la ley, a la que califican como importante, abarcativa, pero que fue tratada y aprobada en forma sumaria. En la carta, firmada por José Olivera y Rafael Michelini, la comisión sostiene que, así como corresponde informar de las razones de quienes son partidarios de sostener los 135 artículos, corresponde informar de las razones de quienes somos partidarios de anular los 135 artículos, y no es justo ni democrático que los recursos públicos se pongan al servicio de solo una de las dos opciones. La comisión pide al presidente que adopte las decisiones necesarias para que pueda realizarse un taller de iguales características y en el mismo local que el que organiza la Presidencia de la República. Bueno, justamente los colegas de Telemundo presentaban así este tema de este taller, de este encuentro entre funcionarios de Presidencia, fundamentalmente redactores de la Ley de Urgente Consideración, y periodistas, justamente para conocer detalles y que justamente los colegas de los medios de comunicación tuviéramos la mayor claridad posible vinculada a lo que son los contenidos de los 135 artículos que están siendo puestos a consideración a la consulta popular del año que viene. Alfredo García estuvo allí en uno de estos encuentros. Antes que nada, me importa saber lo formal, porque se menciona en la carta de la comisión pro referéndum, se menciona los gastos del Estado, los recursos públicos. ¿En qué consistió este taller? ¿Qué recursos públicos hubo? ¿Cuál fue el gasto? Primero para saber lo formal y después que nos cuentes qué es lo que sucedió, cómo se dio eso. Sí, nos deben el caviar y el champán, porque no estaba arriba de la mesa. Había un cafecito que yo no tomé para no tener ningún tipo de implicancia, por las dudas. No, en realidad estaban 5 funcionarios, que son, estaba Rodrigo Ferrés. Fue en Presidencia. En Presidencia, sí, en el local, en el anexo de Presidencia, en una sala que tiene ahí de acto. Estaba 5 funcionarios que fueron los que hablaron. Rodrigo Ferrés, el prosecretario, estaba Guillermo Maciel, subsecretario del Interior, estaba Marcela Bención por el Ministerio de Economía, Gonzalo Baroni por el Ministerio de Educación y Mario Arizzi por el Ministerio de Trabajo. Es decir, las áreas más sensibles dentro de los y tocaron esos temas, no presentaron los 135 artículos. Y después había 2 funcionarios con micrófono y que daban el micrófono a los participantes y eso. Pero no, el gasto no. Por el gasto no dejan de volver, digo, no fue, objetivamente no creo que se pueda decir que fue. Además, si no hacer nada, ¿qué hacen esos 5 personajes? No tienen nada que hacer todo el día. Entonces, por lo menos se entretuvieron 2 horas. No, estuvo interesante, hubo buena participación, éramos más o menos 40, supongo. No los conté todos, pero más o menos éramos un grupo bastante heterogéneo de todos lados, de medios de prensa, escrita, televisiva, radio, etcétera, del interior también. Y bueno, sobre todo habló Ferrés, en primera instancia, presentó varias por áreas temáticas, y luego, eso más o menos fue 40 minutos, una cosa así, y después abrió una pregunta, ahí pudimos preguntar libremente, cada uno preguntó lo que quiso. Estuvimos hasta la 1 de la tarde más o menos. Cada uno pudo sacarse las dudas, etcétera, etcétera. Y bueno, y hubo discusión o intercambio. Yo creo que es enriquecedor. Tienen la visión, por supuesto, del gobierno, que son los que impulsaron la LUC. No van a atacar a la LUC, ¿no? La defienden. Algunos argumentos serán válidos, otros no tanto. Depende, para mí algunos no me convencieron, otros son relativamente se puede aceptar su postura, etcétera. Lo que estaría bueno ahora que los opositores hagan lo mismo, ¿no? Es decir,
Yo creo que... Bueno, pero ahí viene el punto de discusión No, que pero vamos me a, parece- el que vamos a plantear nosotros ahora para intercambiar. El hecho es, ¿corresponde que la Comisión Pro Referéndum le pida a Presidencia que genere los mismos recursos? Insisto, los recursos que usaron fueron menos 10. Digo, y lo puede hacer perfectamente bien en el local en Jackson, en el PIT-CNT, lo hacen con 2 o 3 abogados, defensores del referéndum y algún dirigente, etcétera, y vamos a ir los periodistas y vamos a plantear las mismas dudas o otras. Es más, usando quizás argumentos de lo que escucharon. Claro, ahí mismo se puede decir, me parece que perfectamente, yo no lo veo mal, me parece ridículo el tema del adoctrinamiento. Si intentaron adoctrinarnos, fracasaron con total éxito. No fueron convincentes suficientes. Así que siga O participando. sea, pero no se planteó en esos términos. No, pero Bueno. sí se planteaban las redes, que cómo van a hacer. Incluso dirigentes, compañeros del Frente Amplio, dirigentes, decían que da vergüenza esto. No sean mal, me parece que es un poquito exagerado el tema, ¿no? Yo creo que a mí me parece sano que los que defienden algo hagan un taller. Bueno, ahora los que defienden la otra cosa lo hagan y entonces tenemos todas las opiniones. Es la mejor forma. Democráticamente se funciona bien así. Doctor Casas. Yo pensé ahora con lo que dice Alfredo, sinceramente, bueno, me da cierto alivio porque yo escuché manifestaciones de que se estaban utilizando toda la infraestructura de torre ejecutiva para este acto. Entonces ahora que Alfredo acaba de decir que era simplemente en una sala, me deja un poco más tranquilo. Me imaginaba el edificio cerrado y adoctrinando periodistas constantemente. Cuando se habla de... Claro, no, porque hemos escuchado expresiones antes de esto que iban a adoctrinar a los periodistas, lógicamente, pues parecería que son seres impensantes o que no, inertes. Y bueno, algunos. Bueno, capaz que sí, no sé, yo no soy periodista, no tengo idea, pero es lo que se decía No, impensantes. y algunos senadores de la oposición que se decían que se iba a utilizar toda la infraestructura de torre ejecutiva en servicio de la campaña del gobierno. Me alegra que así no haya sido. Ahora, cuando se habla de gastos, que también es otra barbaridad, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que venir en la línea también de que se han dicho tantas barbaridades sobre la LUC, ¿verdad? Y tantas barbaridades sobre los fundamentos y los alcances de los artículos que se pretenden derogar, que no me extraña las barbaridades que se han dicho sobre este taller, que va a existir, va a haber este taller y van a haber otros más, ¿no? Me imagino, porque no va a ser el único. Que no me extraña lo que hayan dicho. Los gastos, los recursos públicos no es democrático. Gastos no hubo ninguno, bien como lo decía Alfredo. ¿Qué gastos hubo? Un prorrateo del sueldo de repente, yo qué sé, de esos funcionarios públicos que estuvieron 3 horas dedicándose a explicar estos artículos según su punto de vista. Pero también los senadores o legisladores de la oposición perfectamente están utilizando... Están utilizándolo, o sea que... Pero, por eso digo, es tan disparatado como disparatadas son las explicaciones de estos artículos que se pretenden derogar. Gastos, por ejemplo, se me ocurre, se dieron, ustedes recordarán perfectamente, el 1 de marzo del 2019, cuando en el Antel Arena el presidente Tabaré Vázquez hizo una rendición de cuentas de todo su gobierno, que se gastaron $34.000, aparte de lo que salió en el Antel Arena, ¿no? Y que claramente... Bueno, pero no se lo vas a escuchar. No, bueno. Pero si se gastaron 120 en la Arena y Vázquez justo gasta 34 en decir todas las bondades que había realizado su gobierno. Eso es un acto político, eso no es democrático y eso es dilapidar los dineros del Estado. El gobierno puede presentar, todos los gobiernos pueden presentar. No me vengan con pavadas de toda la torre ejecutiva. Te sirve cualquier cosa vos para atacar, ¿eh? No digo nada, es una realidad. El odio visceral. Pero es una realidad, es una realidad. Yo no vi nunca un presidente que para que haga una rendición de cuentas haga un mega espectáculo del estilo de Estados Unidos, se gasten $34.000 diciendo, lo único que hacía era simplemente citar a que vayan con bandera de Uruguay. Eso es gastar plata, los dineros públicos, en hacer campaña política. No 4 luces, 7 cafés y 4 asesores que andan ahí a la vuelta. Pero... Ay, Dios mío. Pero perdón, ¿dije algo que es falso? No, pero tenés una manija encima que... Está bien. ¿Qué manija? La yarará, el veneno destilá solo. No destilo nada, pero dije algo que es falso. Tal vez un poco reiterativo. Exagerado. A ver, me parece que tenemos que tener en cuenta que esta es una campaña muy particular, ¿no? Entre lo que se quiere derogar está la columna vertebral de la gestión de gobierno. Entonces, creer que no se van a utilizar los recursos del Estado para defender esa gestión de gobierno es ingenuo. Tal vez, bueno, hay una cuestión de principio que suena razonable en lo que plantean las organizaciones, pero todos vemos todos los días a funcionarios de gobierno, altos funcionarios de gobierno, encabezando actos en defensa de la LUC. Y bueno, está bien, no lo estarán haciendo en su horario laboral, pero allí está esa función, de algún modo, que están asumiendo, está implicando que hay otras funciones que yo creo que están pasando, ¿no?, a un costado.
Y allí hay recursos del Estado. Cada vez que habla el ministro del Interior, está defendiendo la LUC y lo dice explícitamente. Entonces no veo la diferencia entre taller y una conferencia de prensa en la que empezás hablando de un golpe al narcotráfico y terminás hablando de la LUC. Me parece que es más o menos lo mismo. Esto está más organizado. Y esto está más organizado, es más frontal, me parece que eso es una ventaja. Y también creo que tenemos que confiar en los periodistas. Creo que los periodistas que fueron allí son colegas que no van a cambiar. Si habrá alguno que es militante o es oficialista, no va a cambiar su oficialismo o su militancia por este taller. Ya la tenía de antes y todos sabemos más o menos por dónde camina cada uno. En líneas generales, yo confío en el criterio de los periodistas. Y creo que si hay algo que hace falta es claridad. No solamente un taller para los periodistas, creo que hay algún taller incluso para las propias figuras de gobierno que salen a decir que se derogan artículos que no se derogan. Y desde el lado de los que quieren derogar tampoco tienen muy claro ni cuáles son los 135 artículos. Si fuera yo quien está organizando la campaña por la derogación, no perdería tiempo pidiendo esto o le asignaría solamente el valor de una señal, bueno, ponemos en advertencia esta situación y ya estaría organizando el contrataller con figuras destacadas para, como tú decías, Jaime, contraponer, esto dice el gobierno y esto es lo que se dice de quienes quieren derogar. Pero el tema de los recursos, todos los días se están usando recursos del Estado para defender la LUC y es lógico, por otra parte, que suceda cuando tú estás, de algún modo, tratando de derogar la ley que es columna vertebral del gobierno y ya está aprobada. Esto no es un proyecto, ya está aprobado. No, pero además, por lo menos yo en las redes sociales no lo he visto, pero habiendo 40 periodistas en ese taller, si hubiera habido alguna señal de despilfarro, algo que no estuviera acorde a alguna lógica de funcionamiento, eran los primeros en manifestarlo, por lo menos a través de las redes sociales. Es que es más, yo creo que muchos fueron a ver eso, a ver si eso sucedía. Es probable. No fueron por el taller, por el contenido del taller, sino por la modalidad, ¿no? A ver cómo era eso y qué estaba haciendo el gobierno. Así que más garantía imposible. García, si hubieras visto algo, eras el primero en denunciarlo. Ah, sin duda. Lo digo en serio. Si había algo que hubiera llamado la atención. No llamó nada la atención, me pareció totalmente normal. Y tampoco nos adoctrinaron, La verdad que no. Creo que no intentaron. Bueno, igual fracasaban. Marguerite. No importa. No, yo, a fuerza de... Gracias, Marguerite. Con el riesgo de repetir algunas cosas que ya se dijeron, pero yo creo que la carta de la Comisión Pro Referéndum no busca el espacio, como lo dice. Lo único que busca es chicanear un poco y molestar y hacer un poco de ruido. Porque carece de sensatez. La propia carta carece de sensatez. Que no me extraña nada viendo quiénes la firman, pero no importa. Eso es independiente. Primero y principal, creo que la carta no está buscando el espacio, que entienden perfectamente. Después sí creo que se utiliza la estructura pública para hacer la defensa de la LUC, como decía Verónica, obviamente. Más allá del gasto, si se gasta 2 pesos o 100 pesos o 10.000 pesos. No importa, se está usando infraestructura del Estado para defender una cosa del gobierno. Eso es cierto. Lo cual a mí personalmente me parece completamente lógico que el gobierno defienda su ley aprobada y vigente. Me parece lógico, no es un partido político. Yo diría, si le dieran el local de presidencia al Partido Colorado, a Cabildo Abierto y al Partido Independiente para defender la LUC, sí, el Frente Amplio tendría que ir y decir, che, pará, le das a este partido, pero esto no es el partido, esto es el gobierno, los que estaban eran funcionarios de gobierno y están defendiendo algo del gobierno. A mí me parece completamente razonable. La carta, que tiene 4 puntos, dice algunas cosas. Habla de que por suerte se hace la difusión ahora porque la tenían que haber hecho antes. La difusión se hizo de la LUC, de los contenidos de la LUC, se hizo muy previamente. Se hizo en febrero del 2020, antes de asumir el gobierno, se difundió, se distribuyó la ley de urgente consideración. Entre febrero y julio la tuvo todo el mundo, los medios de comunicación, todo el mundo tuvo la ley. Se sabía de antes en campaña, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los artículos se sabía de las cosas que se iban a promover. En julio después entró en el trámite parlamentario, se trató en un tiempo relativamente, como una ley de urgente consideración, relativamente breve, pero se trató con un trámite parlamentario, con la democracia representativa. El que elige llevar esto al terreno de la democracia directa es el PIT-CNT y el Frente Amplio. Son los que eligen llevar esto. O sea, por lo tanto, son ellos quienes tienen que generar los instrumentos para defenderla frente a la ciudadanía. Son quienes llevan. El gobierno se está defendiendo.
A mí la verdad que me parece una cosa menor. La carta me parece una chicana, dice algunas cosas, aprovecha para pasar un poco de factura frente a un hecho político, porque yo no deja de sorprenderme tampoco, ¿no? Que Presidencia haga un taller para explicar una... No tengo antecedentes, yo no me acuerdo que haya habido alguna presidencia en algún momento en la historia del país reciente que hayan hecho un taller para periodistas para hablar de una ley o de unas leyes. No, pero es, No me común, acuerdo. es común que se hagan encuentros cuando son Claro. técnicos. Pero digo, en el terreno pero agropecuario, el Ministerio de Ganadería ha... Pero de presidencia te estoy hablando. De los ministerios sí, en todos hay talleres. Por eso, hay salud cosas. pública. En los ministerios sí, para cosas específicas. Pero Claro. el gobierno defendiendo una ley en presidencia, yo no me acuerdo. Lo que pasa es que tampoco se ha puesto en tela de juicio una ley del gobierno Sí, de las características. Hubo montones de referéndums y de plebiscitos en el pasado, sí, la ley de empresas públicas, la regulación del marco energético, hubo montones. Yo no me acuerdo, pero no importa, es un hecho un poco, a mí, un poco sorprendente, pero, No, ¿sabes cuándo hubo? pero que me parece bien. Hubo una cuestión cuando se forma el GACH, hubo una reunión, yo me acuerdo que yo fui en presidencia, hubo una reunión con los técnicos del GACH. No, pero él está hablando de Previa- defender de un proyecto- presidencia. Pero es distinto, no estaban defendiendo una ley. Claro. No, mientras pero hay una- hubo un encuentro para periodistas. Pero También no informando estaban sobre el defendiendo una ley del gobierno, que a mí me parece que bien que el gobierno defienda la ley, que es un poco lo mismo que defiende el presidente Lacalle. Dice, yo la puedo defender porque es una ley del gobierno, cuando le cuestionan la constitucionalidad de eso. Y después lo que decían hoy, el Frente Amplio habló de adoctrinamiento, es subestimar a los periodistas, realmente, tratar a los periodistas de tontos o de intelectualmente débiles, que van a ir y Ferrés los va a adoctrinar y van a decir lo que tienen que decir. La verdad. Y además, los periodistas no tenían ninguna obligación de ir, no hay ninguna sanción. Es más, yo me había anotado y después no fui, nadie me llamó para decir falta. Marcaron que no estabas. Ir es voluntario y se supone, ahora por lo que dice Alfredo, confirma que fue un intercambio ida y vuelta, que se podía cuestionar y todo. Un adoctrinamiento, bueno, puedes andar cuestionando. Los que promueven algunas otras ideologías saben bien que en los adoctrinamientos no se cuestiona, ¿no? Si cuestiona, eso lo saben bien muchos acá en Uruguay. Bueno, ayer había un cubano acá mismo, ¿no? Sabe de violencia contra ese tipo de reacciones. Pero independiente, para no meter mucha ideología, yo creo que está completamente correcto, que está dentro de lo normal, que no hay ningún cuco, y creo que la carta es una chicana política, es para decir, metemos una frente a una acción del gobierno, nosotros le ponemos, le pasamos factura, que no discutiste, que urgente consideración, que bien, porque además es hasta suspicaz y con cierto sarcasmo la carta, ¿no? Porque dice en algún lado, nos parece muy positivo que el gobierno comunique con detalle los contenidos de las normas que promueve, como si no lo hubiera hecho. Como si no lo hubiera hecho. Estamos diciendo que en febrero, antes de asumir, tenía la población esta ley en su poder. O sea, es sarcástico. Lamentamos que esa comunicación no se haya dado ampliamente antes al momento de aprobación. Y además dice que es antidemocrático. Dice que es antidemocrático, que lo que hace de este curso es antidemocrático. Que la forma ¿Y cómo va a ser antidemocrático si es un llamado a la prensa abierta a todo el mundo para hablar y ser cuestionado por los artículos de la ley? ¿Cómo va a ser democrático? Alguien que promueve la democracia participativa debería estar, bueno, qué bien el gobierno dando información. Lo que pasa es que creo yo, ya redondeo, creo yo que al Frente Amplio, al PIT-CNT, no le conviene la información seria. No le conviene, no le sirve. Porque en la argumentación en la información seria no tiene elementos para defender la LUC. O desde mi punto de vista, tiene muy pocos elementos para defender la LUC. Tiene que mentir, como se está mintiendo en la campaña, como se está mintiendo en los spots publicitarios, como se está mintiendo porque exagerar o decir media verdad también es mentir. Que lo hizo, Alfredo me va a decir, lo hizo Botana cuando dijo, sí, alguno del otro lado también lo hizo y me parece que lo llamaron, le tiraron de la oreja y bajaron. Ministro. Y en parte, este mismo curso, este taller, más que curso, este mismo taller, es para eso. Va en sintonía con lo que dijo el propio presidente de la República. Vamos a ponerle contenido a esta discusión. Vamos a ponerle contenido. Acá está el contenido nuestro. Nosotros decimos esto. Como dice Alfredo, que el PIT-CNT y el Frente Amplio llamen en la sede del PIT-CNT a los periodistas a informarles su parte. Pero pretender que el gobierno les dé presidencia para hacer un curso, la verdad que
solo en la cabeza de Rafael No, pero Michelini aparte puede entrar una hay- cosa de ese calibre. También hay que ver que es un poco, y creo que alguna vez lo anticipamos acá también, es la impronta que va a haber hasta la fecha del referéndum, Claro. ¿no? Y en la medida en que hoy escuchamos una encuesta a favor de tanto, ¿no? de porcentaje a favor de la LUC y en contra, y quizás lo leemos o lo escuchamos como aprobación al gobierno o no, digamos, hay una madeja que está un poco enredada, ¿no? Porque si bien hay gente que lo aclara, no es una elección de medio término, no es una aprobación ni desaprobación a la gestión de gobierno, sino que debemos centrarnos en los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, pero parece que centrarnos en eso no es fácil. Pero aparte hay un detalle. No, hay un es que detalle. no va a pasar. Pero acá hay Yo un creo que no va Me a parece pasar. que es a lo que se No, está aspira. bien, Me pero parece que Bueno, se con aspira. esto se aspira a darle más nivel a la discusión. Pero aparte hay un detalle que no es menor, y Alfredo, corregime si no estoy en lo cierto. Estás equivocado. Gracias. No, a ver, lo que se intentó hacer acá, me parece a mí, porque esto no se difundió por cadena nacional, ¿no? Los dichos de Ferrer, de Ferrer, del tema de los artículos y qué piensa el gobierno y demás, no se difundió. O sea, que no se difundió a la población lo que sucedió ahí adentro. Permitime una pausita y Y sí. seguimos discutiendo. Ok. ¿Te parece? Estamos en este debate en vivo aquí en la tele. Ya venimos.